Amados en el Mashiach y Yeshua, desde la latitud cero, hoy sábado, el tema es la sujeción a la autoridad. Este conflicto es tremendamente fuerte de decidir, de saber si sujetarse o no a las autoridades terrenales, conociendo que en este tiempo toda autoridad terrenal, salvo raras excepciones, no nos representan y tampoco representan a la autoridad que es el Mashiach. Vamos a partir de Romanos capítulo 13, este conflicto que es tan grande, sujeción a la autoridad. Romanos capítulo 13. Mírelo allí, dice la Escritura, todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes. ¿Cuántos? Todos. Porque no hay autoridad que no sea de Elohim. Y las autoridades existen porque han sido puestas por Elohim. Las autoridades que existen han sido puestas por Elohim, por el Creador. De modo que el que resiste a las autoridades está resistiendo lo que el Creador ha instituido. Y los que resisten traerán mishpat, traerán juicio sobre sí mismos. Aquí es concluyente la sujeción a las autoridades, a los gobernantes. Verso 3. Porque los gobernantes no son para atemorizar a los que tienen buena conducta, sino para los que la tienen mala. ¿Quieres vivir sin miedo hacia la persona en autoridad? Entonces, sencillamente, haz lo que es bueno y tendrás su aprobación. Verso 4. Porque Él es un sharad, un siervo de Elohim, y está allí para tu beneficio. Pero si haces lo que es malo, teme, porque no es para nada que Él tiene el poder de la espada, porque Él es un sharad, Él es un siervo de Elohim. Allí está como vengador para castigar a los que hacen el mal. Otra razón para obedecer, aparte del temor al castigo, es porque el bien es por el bien de conciencia. Verso 6. También por esto se pagan impuestos, pues las autoridades son los oficiales públicos de Elohim, constantemente atendiendo a estas labores. Paga a todo el mundo lo que le debes. Si debes impuestos, págalos. Si le debes a alguien respeto, págale con respeto. Si debes a alguien honor, págale con honor. No debas nada a nadie, excepto el amarse el uno al otro, porque cualquiera que ame a su prójimo ha cumplido con la Torá. Este conflicto grave de sujetarse a las autoridades, en primer lugar, esta carta está dirigida a la iglesia en Roma. Y es un verdadero contraste, pero es un paralelismo también a la vida que estamos viviendo ahora, gobernados no por gente creyente, no por gente como dice que deberían ser siervos temerosos de Elohim con la espada en la mano. Estamos gobernados por alguien que debería ser temeroso de Elohim, pero no lo es. Estamos gobernados por gente que no tiene conciencia ni temor
del Creador. La conciencia de ellos está cauterizada, como dice en el libro de Romanos capítulo 2. Pero entonces, ¿qué hacer respecto del sometimiento a las autoridades? Hay muchas situaciones anómalas dentro del cuerpo del Mashiach. En este tiempo se han levantado también cantidad de acusaciones contra ministros y ministerios. Algunas no han quedado solo en acusaciones, sino en comprobaciones, en especial de enriquecimiento ilícito por parte de los llamados ministros. Las acusaciones también han sido por causa de moral. Y la justicia terrenal no tiene que ver con esto, porque no han habido, y aunque hay acusaciones, no ha habido justicia. Todo este tema que estamos hablando de la justicia es el tema que estamos viviendo y necesitamos. En Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo reino consiste en el nivel de autoridad que ejerza. El reino de Hasatán es un reino de injusticia bajo autoridad. El reino de los cielos o el reino del Padre es un reino de justicia, pero también bajo autoridad. Yo he compartido esto. Es asombroso que el reino de Hasatán, un reino de injusticia, está bajo niveles de autoridad y de orden jerárquico. Y el orden jerárquico no ha sido alterado, porque es un reino espiritual. Pero el problema en el reino de Elohim, en el reino del Padre, es que siendo un reino jerárquico de orden espiritual, estamos integrando seres espirituales terrenales que no entendemos el nivel de sujeción espiritual. Entonces, cuando hay una orden terrenal, el conflicto es, ¿me sujeto a lo espiritual o me sujeto a lo terrenal? No entendiendo que las dos cosas son las mismas si es que vemos a una autoridad espiritual en lo terrenal. El conflicto se hace más grande. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, del ruaj, porque para él son locura. Mas el espiritual, dice, lo entiende todo y lo juzga todo. Nosotros estamos hechos para juzgar, pero nosotros estamos capacitados para saber cuándo sujetarnos y cuándo no. Entonces, ahora va a venir una gran ola de críticas cuando dicen, bueno, entonces yo decido a qué me sujeto y a qué no me sujeto. Sí, en verdad es así. La sabiduría, la revelación, el entendimiento, nos puede llevar a un nivel de comprensión y del deseo del Padre. Le voy a decir algunos ejemplos en la Escritura. No sujetarse a la autoridad es una rebelión. Y esta rebelión ha sido el pan de cada día. En el cuerpo de Cristo, las llamadas iglesias, ha habido una partición permanente de gente rebelde que se lleva a hermanos y abre iglesias. Y esto ha sido así de siempre, con el propósito de dañar la estructura del cuerpo del Mashiach. En primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En el libro de Gálatas capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y aquí se divide lo carnal de lo espiritual, restaurable con espíritu de mansedumbre. Entonces, reconocer, basados en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre carnal, el hombre almático, es
necesidad de tener discernimiento. Porque si tenemos un gobernante carnal, almático, no va a entender las cosas espirituales. Y los espirituales no podemos sujetarnos ni a lo carnal ni a lo almático. Necesitaríamos que los gobernantes sean espirituales, pero no lo hay, no lo son. Entonces, ¿a dónde llegamos? Todas estas acusaciones que han sido las que derrumban, porque hay gente que se dedica solo a eso, a derrumbar ministros y ministerios. Hay gente que se dedica únicamente a quitar el valor y el precio del llamado de los verdaderos ministros. Y permanecen solo en eso, no reconociendo los valores espirituales en muchos. Vamos a ver nosotros un ejemplo de la no sujeción a la autoridad terrenal. Leímos ahí que toda autoridad ha sido puesta por Elohim. Ahora miremos en Éxodo 1, Éxodo capítulo 1. Sería bueno que lo mire allí. Éxodo capítulo 1. Este es un ejemplo tremendo del 15 al 21. Dice, el rey manda asesinar a los Yeledim hebreos, manda asesinar a los niños hebreos. El rey de Egipto les dijo a las parteras hebreas, no a las egipcias, de las cuales las primeras se llamaban Shifra y la segunda Púa, y dijo, cuando atiendan a las mujeres hebreas y las vean sobre el asiento de dar a luz, si es varón, lo mataréis. Y si no es mujer, vivirá. Un grave conflicto, es la autoridad máxima la que está diciendo el decreto, el edicto. Mas las parteras temían a Elohim, primer punto. Para sujetarse a una autoridad terrenal, el decreto del terrenal debe ser comparado al deseo del Padre Espiritual. El temor de Elohim, dice, hizo que no aceptaran la orden del rey y no lo obedecieran. Mas las parteras temían a Elohim y no hicieron lo que les dijo, y el rey de Egipto, y dejaron que los hijos varones vivieran. Bueno, aquí entonces saldrán las denominaciones y todos aquellos que dicen, no, es toda, hay que obedecer a todas las autoridades terrenales. Entonces, ¿por qué abren las iglesias? Entonces, ¿por qué se congregan ahora que las autoridades terrenales dicen que no hay que abrir? Verso 18. El rey de Egipto convocó a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado que vivan los niños. Las parteras dijeron al faraón, pues las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son expertas. Antes de que la partera llegue a ellas, ya dieron a luz. Están poniendo excusas, justificaciones. No están confrontando a la autoridad, pero están justificando la vida de muchos niños. El Creador, Elohim, benefició a las parteras y el pueblo aumentó y se fortaleció enormemente en una desobediencia a la autoridad terrenal. Y por haberse mostrado temerosas de Elohim, les concedió tener muchos hijos. ¡Qué tremenda bendición! El faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo varón que nazca al río lo arrojaréis, y toda mujer la dejaréis con vida. Ahora el edicto cambia, pero sigue siendo lo mismo. No dice que lo maten, dice que lo echen al agua.
Un hombre salió de la casa de Leví y tomó una mujer de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Ella vio que era bueno y lo escondió durante 3 meses. Ya no podía esconderlo más, entonces tomó un canasto de juncos y lo untó con asfalto y brea, colocó al niño, en él y lo puso entre las cañas a la orilla del río. Mire, aquí otro gran conflicto. Ha dicho el rey que les echen al agua. Bueno, pues la hebrea dijo, no ha dicho en qué le echen, ella le echó en un canasto. ¡Ay, qué desobediencia! Bueno, pues la astucia y la sagacidad también es nuestra. Su hermana se colocó a distancia para saber qué sería de él. La hija de Faraón bajó al río a lavarse y sus criadas caminaban junto al río. Ella vio el canasto entre las cañas y envió a la sirvienta y lo tomó. Aquí muchos dirían una media obediencia o una media desobediencia. Y obedeció, la echó al río, pero en un canasto. Abrió y vio al al niño, abrió el canasto, y aquí que el niño lloraba, ella tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños hebreos. Aquí la hermana de Faraón también estaría infringiendo la ley, pero ya digo, yo tomé del agua y lo tomé de un canasto. Su hermana le dijo a la hija del Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que amamante para ti al niño? La hermana de Faraón dijo, ven. La joven fue y llamó a la madre del niño. ¡Qué tremenda bendición! En medio de esta sabiduría y en medio de esta astucia y sagacidad que echó al niño en un canasto al agua, el Padre Celestial comienza a prosperar los caminos de ese niño que es Moisés, rescatado de las aguas. La hija del Faraón le dijo, toma este niño, amamántalo para ti, te daré tu paga. La mujer tomó al niño y lo amamantó. ¡Qué tremenda bendición! En un tiempo de aflicción, de necesidad, la madre de Moisés es pagada por amamantar a su hijo, que tenía propósito con Elohim, y le pagaba la hermana de quien dio la orden de asesinarlo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos sujetamos o no a las autoridades? ¿Será bueno obedecer o no obedecer? Yo siempre digo, ¿por qué esa doble moral? Dicen, la ley ha dicho, no abran las congregaciones. Y las denominaciones abren las congregaciones. Y dicen, es mejor obedecer a Elohim que a los hombres. Pero el momento de empezar el culto, dicen, bueno, hay que revisar que entren solo los vacunados. Entonces ahí sí se sujetan a la ley terrenal. Aquí estaban diciendo, maten a los niños. Y la astucia, la sagacidad, pero la sabiduría pudo más. Y fueron bendecidos. Hubo más nacimientos de niños. Ahora no. Mire que con esta guerra, la primera guerra de la pandemia, ya se acabó. Y esto va a tener que salir a la luz que fue un engaño de Hasatán. Entonces, ¿qué papel hace la iglesia en medio de este conflicto? El gran conflicto nuestro del cuerpo del Mashiach es que no hay un cuerpo dirigido por autoridades. Porque si habemos autoridades espirituales, quienes deberían sujetarse no se sujetan. Y debería existir un cuerpo apostólico, profético, que dirija a los ministros. Pero no, los ministros que existen, por lo menos acá en Ecuador y en las naciones que he visitado,
son ministros que no se sujetan a ninguna autoridad espiritual. Y entonces ahí Mateo 7:21 dice, muchos me dirán en aquellos tiempos, Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Sí, pero yo no los conocí porque yo no les llamé, yo no les envié. Mire que aún a Bernabé y a Saulo, en el capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice que ellos fueron llamados por el concilio apostólico para poder ser enviados. Ellos no se autollamaron. Lo que tenemos más en este tiempo es autollamados. Libro de los Hechos capítulo 13, desde el verso 1. Dice allí en la Escritura, permanezca la amistad fraternal, pero no se olviden de ser amistosos con los de afuera, pues haciendo esto algunos sin saberlo hospedarán ángeles. Recuerden a aquellos en prisión y los que están siendo maltratados. Pero si ustedes estuvieran en prisión con ellos y soportando sus torturas en sí mismos, como si ustedes estuvieran recibiendo ese maltrato, el matrimonio es honroso. Perdón, estoy en hebreo, Hechos, quiero ver, estoy en Hebreos. Hechos capítulo 13. 13, aquí está, desde el verso 1. Barnabá y Shaul designados proclamadores. Bernabé y Simón. En la Keilah de Antioquía habían profetas y Rabí. Barnabá, Shimón, conocido como el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, el que había sido criado con Herodes el gobernador, y Shaul. Una vez cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh les dijo, aparten para mí a Bernabé, a Saulo, para el trabajo al que los he llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron las manos y les enviaron de camino. Tremendo. Lo que no tenemos nosotros ahora es enviados. Estuve recién con un pastor que, dice, soy pastor, soy apóstol, soy profeta, y me ha dicho que el fulano va a ser presidente de la República, otra vez porque esto es una fiebre. Y esta persona se tomó la delicadeza, dice, pastor, quisiera que escuche esta profecía. Yo le dije que venga, le escuchamos. Este hombre dio un testimonio suyo, que no era testimonio de él, sino de la obra de Hasatán. 2 horas 45 minutos le estuve escuchando a este falso pastor, falso profeta, falso apóstol, falso ministro, de todas las obras que Hasatán había hecho en su vida. Y después en 5 minutos resumió cómo dice él que conoció al Adón, al Señor, al Mashiach. ¿De quién más hablas tú? A ese le sirves. Así de sencillo. Porque el siervo habla de su Señor. Cuando quiso insistir y yo le dije, quiero que ahora me escuches, dijo, no, es que tiene que escucharme usted. Le dije, no, yo ya te escuché 2 horas 45 por reloj, ahora escúchame, porque tienes que saber sujetarte a una autoridad espiritual. Y lo que tú has dicho no viene de Elohim. Esto no es de parte del Padre. Nosotros no vamos a arreglar el mundo. Estamos en este mundo, no somos, pero tenemos que sujetarnos a las autoridades espirituales que hacen el deseo del Padre. Ese es el resumen. ¿A qué autoridades nos sujetamos? A las autoridades puestas por Elohim, no a las que pone los que dicen ser las autoridades del mundo.
Es ahora cuando Guaidó es puesto por Estados Unidos, es ahora cuando todos los presidentes deben ser puestos por una nación que dice ser la que gobierna el mundo. No es así. Necesitamos escuchar la voz de Elohim. Y la voz de Elohim está con el cuerpo del Mashiach. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem. Un abrazo a todas las naciones. Bendiciones.